El cielo resplandecía con tonos dorados y anaranjados cuando ocurrió algo fuera de toda lógica. En la cima de una montaña apartada, 3 discípulos fueron testigos de un suceso que desafiaba toda comprensión humana. Frente a ellos, la figura de Jesús comenzó a brillar con una luz indescriptible, como si la gloria misma del cielo emanara de él. Pero lo más sorprendente no fue su transformación, sino la aparición de 2 figuras a su lado, personajes que pertenecían a otra era, a una historia que ya había sido escrita siglos atrás. ¿Qué significaba este evento? ¿Por qué estas figuras se manifestaban en ese momento preciso? Las respuestas estaban entrelazadas con un propósito divino, un plan que trascendía el tiempo y revelaba la verdadera naturaleza de Jesús. Lo que sucedió en aquella montaña no fue solo una visión gloriosa, sino la confirmación de un designio eterno que cambiaría la comprensión de la fe para siempre. Días antes, mientras caminaban por la región de Cesarea de Filipo, Jesús había confrontado a sus discípulos con una pregunta crucial: ¿quién dice la gente que soy yo? Había muchas opiniones. Algunos creían que era Juan el Bautista, otros pensaban que era Elías o algún profeta del pasado. Pero Pedro, con una certeza que no venía de sí mismo, declaró: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta afirmación marcó un punto de inflexión. Desde entonces, Jesús comenzó a preparar a sus seguidores para lo que estaba por venir: su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Estas palabras eran difíciles de aceptar, pues los discípulos aún esperaban a un Mesías triunfante que restauraría el reino terrenal de Israel. 6 días después de esta revelación, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta. Esta no era una elección al azar. Estos mismos discípulos estarían con él en Getsemaní, compartiendo su agonía antes de su arresto. El ascenso fue arduo. El viento frío soplaba con fuerza mientras el sol comenzaba a ocultarse. Los discípulos, cansados y sin comprender completamente el propósito de aquella travesía, subieron junto a su maestro. Entonces, mientras Jesús oraba, algo asombroso ocurrió. Su rostro comenzó a brillar con una luz indescriptible, y sus vestiduras se volvieron de un blanco resplandeciente, más allá de cualquier cosa que pudieran imaginar. El resplandor no era un reflejo externo, sino una manifestación de la gloria que habitaba en él. Los discípulos apenas podían creer lo que veían, pero su asombro creció aún más cuando 2 figuras aparecieron junto a Jesús. Eran Moisés y Elías, los pilares de la historia sagrada de Israel. Moisés representaba la ley, la enseñanza que Dios había dado a su pueblo. Elías simbolizaba a los profetas, aquellos que habían anunciado la llegada del Mesías. Ahora, ambos estaban allí, conversando con Jesús, testificando que él era el cumplimiento de todas las promesas divinas. Los discípulos quedaron paralizados. Pedro, sin poder contener su emoción, habló impulsivamente: «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero su deseo era prolongar aquel momento sagrado. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, una nube luminosa los envolvió, y desde ella se escuchó una voz poderosa que estremeció la montaña: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo». El sonido fue tan imponente que los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de temor y reverencia. En ese instante, entendieron que no estaban presenciando solo un milagro, sino una declaración celestial. Jesús no era solo un maestro, un profeta o un líder carismático. Él era el mismo Hijo de Dios, la manifestación viva del propósito divino en la tierra. Cuando finalmente reunieron el valor para levantar la mirada, solo Jesús permanecía allí. Moisés y Elías habían desaparecido. La visión había llegado a su fin, pero su impacto quedaría grabado en sus corazones para siempre. Mientras descendían la montaña, Jesús les ordenó que no hablaran de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Los discípulos no comprendían completamente estas palabras, pero algo en su interior había cambiado. Habían visto la gloria del reino venidero, habían presenciado la confirmación del plan divino. Este evento, conocido como la Transfiguración, fue mucho más que una manifestación sobrenatural. Fue la prueba tangible de que Jesús era la culminación de la historia de la salvación. La ley y los profetas convergían en él. Moisés, quien había guiado al pueblo a través del desierto, ahora se encontraba ante aquel que los llevaría a la verdadera libertad. Elías, quien había sido llevado al cielo en un carro de fuego, contemplaba a aquel que descendería hasta lo más profundo del sufrimiento humano para redimir a la humanidad. Para los discípulos, la experiencia en la montaña fue transformadora. Hasta ese día, habían seguido a Jesús con fe, pero también con muchas preguntas. Ahora, habían recibido una confirmación celestial de quién era realmente su maestro. Sin embargo, este conocimiento también traía consigo un desafío.
La gloria que habían presenciado no significaba que el camino sería fácil. Jesús les había hablado del sufrimiento que vendría, y ellos aún no podían entender completamente lo que eso implicaba. Cuando llegaron al pie de la montaña, el mundo seguía siendo el mismo. La multitud esperaba, las dificultades no habían desaparecido. Pero algo en los discípulos había cambiado. Ahora sabían que Jesús no solo era el Mesías esperado, sino el Hijo mismo de Dios, cuya misión trascendía toda expectativa humana. La transfiguración no solo reveló su gloria, sino que también preparó a sus seguidores para los eventos que estaban por venir. Este episodio nos recuerda que la fe no se basa solo en momentos de revelación gloriosa, sino en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando el camino parece oscuro. Jesús mostró su gloria a sus discípulos no para que se quedaran en la montaña, sino para que enfrentaran la realidad con una fe fortalecida. Porque la verdadera transformación ocurre cuando llevamos la luz de Cristo al mundo, con la certeza de que Él es el cumplimiento de todas las promesas divinas. En ese instante, la manifestación alcanzó su punto culminante. El rostro de Jesús resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. No era una luz terrenal, sino la emanación de su propia naturaleza divina. Por primera vez, los discípulos pudieron contemplar la gloria que siempre había pertenecido a Cristo, oculta tras su humanidad. Este momento de revelación nos recuerda a Moisés en el monte Sinai, cuyo rostro reflejaba el resplandor divino después de estar en la presencia de Dios. Sin embargo, mientras la luz de Moisés era un reflejo, la de Jesús era la esencia misma de la gloria celestial. Años más tarde, Juan testificó sobre este suceso, afirmando que habían contemplado su majestad, la gloria del Hijo único del Padre. Además del fulgor que envolvía a Jesús, una nube cubrió a los discípulos, y desde ella resonó una voz majestuosa: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo». Esta declaración no era solo una confirmación de su identidad, sino un mandato eterno. Moisés y Elías habían preparado el camino, pero a partir de ese momento, toda autoridad recaía en Cristo. La experiencia dejó una huella imborrable en los discípulos. Años más tarde, Pedro recordó ese día con profunda convicción, asegurando que no eran fábulas ingeniosamente elaboradas, sino que fueron testigos oculares de la gloria del Hijo de Dios. La transfiguración no fue un acontecimiento aislado, fue un adelanto de la gloria futura de Cristo y de la transformación prometida a todos los que creyeran en Él. Pero la conversación entre Jesús, Moisés y Elías tenía un significado aún más profundo. Según el Evangelio de Lucas, hablaban sobre su partida, que tendría lugar en Jerusalén. La palabra utilizada para partida evoca la idea de un éxodo, una clara referencia a la liberación de Israel en tiempos de Moisés. Así como él guió al pueblo fuera de la esclavitud de Egipto, Jesús estaba a punto de liderar a la humanidad hacia la verdadera libertad, no contra un imperio terrenal, sino contra el poder del pecado y la muerte. La conexión entre la transfiguración y la misión de Cristo es innegable. Los discípulos esperaban un Mesías glorioso que estableciera un reino terrenal, pero la conversación en la montaña apuntaba a una realidad mucho más trascendental. Jesús no conquistaría con el poder militar o político, sino con el sacrificio supremo. Su verdadera gloria no se manifestaría solo en el resplandor celestial, sino en la cruz, donde demostraría el amor infinito de Dios. La bajada de la montaña marcó el inicio de un nuevo capítulo. Los discípulos, que habían sido testigos de algo indescriptible, ahora debían regresar al mundo cotidiano, donde las dudas, desafíos y pruebas los esperaban. Pero ya no eran los mismos. Habían visto la gloria de Jesús y llevaban en sus corazones una certeza inquebrantable. Este evento nos deja una enseñanza crucial: la verdadera transformación ocurre cuando nos encontramos con Cristo. No se trata solo de momentos de revelación espiritual, sino de un cambio profundo en nuestro ser que nos prepara para afrontar la vida con una fe fortalecida. La transfiguración nos recuerda que nuestra fe no se basa en mitos ni en teorías abstractas, sino en la revelación del Dios vivo y verdadero. También nos proyecta hacia el futuro. Así como Jesús fue glorificado, aquellos que lo siguen experimentarán esa misma transformación. Pablo escribió que seremos transformados a su semejanza, con un cuerpo glorioso como el suyo. Este evento no solo confirmó quién era Jesús, sino que brindó a los discípulos y a todos los creyentes una visión del destino eterno que nos espera. Finalmente, la transfiguración nos deja una enseñanza esencial sobre la importancia de escuchar a Cristo. En un mundo saturado de voces, ideologías y distracciones, el mandato de Dios sigue siendo el mismo: escúchenlo. Solo en él encontramos la verdad, la salvación y el propósito para nuestra existencia. Al final de ese día, cuando todo volvió a la normalidad y la visión desapareció, los discípulos comprendieron algo fundamental: Moisés y Elías ya no estaban, pero Jesús permanecía. Él es y siempre será suficiente.
En Él se cumplen todas las promesas. Él es la esperanza de todas las naciones, la luz que nunca se apagará. Si este mensaje ha impactado tu vida, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides dejar un comentario sobre lo que más te ha conmovido de esta enseñanza. Tu participación hace la diferencia.